Filipenses 3:14 nos habla de un llamamiento supremo, el supremo llamamiento. ¿Y a qué somos llamados según Filipenses 3:14? Somos llamados a crecer y madurar. Les recomiendo mucho ver ese mensaje. Entonces, deberíamos crecer y madurar. ¿En qué? En la fe. Ahora, ¿estamos creciendo? ¿Mostramos madurez? Solo hay una manera de poder saber si es así. Y es porque, de acuerdo a Hebreos 6:1, usted ya tiene ese fundamento del cual parte su crecimiento y madurez en la fe. Y una vez usted tiene ese fundamento según Hebreos 6:1, y crece en obediencia a ese llamado supremo según Filipenses 3:14. A estar en condiciones de recibir mayor revelación, de modo que pueda ver hecho, gozar del desarrollo de ese crecimiento y esa madurez a la que fuimos llamados todos los creyentes. Por eso usted encuentra en Hebreos 6:1 que es básico, fundamental, dominar, experimentar en su vida la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Tiene que dominar, tiene que experimentar en su vida la doctrina de la fe en Dios. ¿Qué pasa si no entiende, si no sabe hablar estos temas de una serie de temas que se enumeran a partir del versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos? Apenas he mencionado 2 según el versículo 1. ¿Qué pasa si no los tiene claros? Sencillamente está desobedeciendo su llamado ¿a qué? A crecer y madurar. Porque todos deberíamos crecer y madurar. Y ese es el tópico bajo el cual está el asunto que ya comenzamos a tratar a esta altura de la reunión. Deberíamos crecer y madurar. Entonces, si no tiene claro lo que es la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, además de otras, ¿qué ocurre? No está creciendo, no está madurando. Y es un requisito, es una condición, porque es lo rudimentario, es lo primario para que usted realmente pueda decir, caramba,
soy una persona que me proyecté ¿a qué? Crecer y madurar. Sin llenar esa condición, le tengo que decir que su estado espiritual no le permite comprender mayor revelación, entender las verdades bíblicas en el nivel y la forma que Dios desea. Y está, déjeme decirlo así, en rebeldía. ¿Por qué? Porque está estancado. Porque a este camino Dios nos trae para que crezcamos, para que maduremos. No se es perfecto. No se está trabajando en la perfección. Porque eso nos enseña Hebreos 6:1. Que deberíamos proyectarnos hacia esa perfección. Eso es lo que nos enseña Hebreos 6:1. Ahí está escrito: por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, de la doctrina de Cristo. Y cuando dice dejando, no significa desentiéndanse, no. Lo que dice, ustedes deben aspirar a una mayor revelación. Pero ¿cómo aspirar a una mayor revelación si no se tiene claro lo que dice al final del versículo, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios? ¿Cómo se puede tener mayor revelación si eso no está claro en la vida del creyente? ¿Cómo pretender un desarrollo en la fe si ni siquiera vive en su vida el arrepentimiento de obras muertas? Y se vuelve necesario volver a enseñárselo. ¿Por qué? Porque es tardo para oír. No lo está aplicando a su vida. Y eso se pregunta, ¿con qué se come? ¿Qué es eso del arrepentimiento de obras muertas? Y luego, su merced, ¿cuántos años lleva en la fe que no sabe qué es el arrepentimiento de obras muertas? Por eso le recomiendo que vea el mensaje llamados a obedecer y madurar. Y habla también de la fe en Dios. La fe en Dios, no solo el arrepentimiento de obra muerta, sino tener esa claridad de la fe en Dios. ¿La qué? ¿La qué en Dios? La fe. Y mucho cuidado, porque esto que vamos a aprender, o mejor, que la mayoría acá, por no decir todos, deberíamos comenzar a dominar muy bien. Ahora, quien domina esto, como dije, está obedeciendo al llamado de Dios, su deber de crecer y madurar. Está aplicando esto a su vida. El arrepentimiento de obras muertas, la fe ¿en quién? ¿Verdad? ¿Qué en Dios? La fe. En las Sagradas Escrituras la fe es algo muy importante. Definamos la fe, según Hebreos 11:1, es pues fe, la certeza de lo que se espera. Certeza es garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, eso de lo cual bíblicamente estamos convencidos y que aún no hemos visto. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? No el carro que no tiene, no la casa que no tiene, no el apartamento que no tiene. Hablo de eso que bíblicamente
está revelado en la palabra de Dios para nosotros. Ahora, Dios no quiere que tenga carro, eso está entre usted y Dios, pero tiene que ser la voluntad de Dios. Dios no quiere que tenga casa, eso está entre la voluntad de Dios. Jesucristo vino y no tuvo casa nunca. Los hijos del trueno tenían barca y Jesús no tenía barca. Entonces eso va en la voluntad de Dios. Y quiero que entiendan la relevancia de la fe. Garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la convicción de lo que no se ve es eso de lo cual bíblicamente estamos convencidos y que aún no lo hemos visto. Eso que realmente Dios nos traza por la palabra. Eso que usted y yo sabemos por la palabra que Dios quiere para nosotros. Eso es fe. Certeza, garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe no es simplemente creer algo. Fe no es simplemente oír algo y creerlo, ya que la fe se fundamenta ¿en qué? En la verdad de Dios. Es más, la palabra fe en el original es de la misma, en el original, del mismo término del cual nace la palabra verdad. Entonces, la fe de la cual estamos hablando es la fe fundamentada en la verdad de Dios, en lo bíblico. La fe siempre está arraigada en las promesas de Dios. Luego, creemos lo que creemos. ¿Por qué? Porque es 100% bíblico. Eso es fe, porque es verdad. ¿Y qué es verdad? La suma de la palabra de Dios. Y también porque es lo que Dios ha prometido a nosotros. Esa es la garantía que tenemos. Esa es la certeza por la cual tenemos fe, porque son palabras, son verdades, son hechos, son promesas dadas por nosotros de parte de Dios. En cuanto a las promesas, sabemos que aunque no las veamos, sucederán, y que Dios es un Dios de integridad. Dios no puede mentir. Eso es la fe. ¿En quién? ¿En quién? En Dios. Así que el objeto de su fe y de mi fe tiene que ser siempre Dios. ¿Cuál Dios? Únicamente el Dios vivo. No el Dios del Islam, no el Dios de los católicos, no. Yo hablo del Dios revelado en las Sagradas Escrituras. No hablo del Dios de una religión. Yo hablo del Dios viviente, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de la creación. Otro Dios no vale. Pamplinas. Entonces, la fe se vuelve clave. Ya lo dijimos y veremos en unos minutos más a fondo por qué. Pero es la fe ¿en quién? ¿Cuál Dios? El Dios vivo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de las Escrituras. De esa fe estamos hablando, una fe bíblica, la fe de quien cree en Jesucristo, como dice la Escritura según Juan 7:38. Sin esa fe se está creyendo en vano. Y ojo, porque una fe vana no salva. Una fe vana es antibíblica. Tiene que ser su fe y mi fe, una fe bíblica para que realmente hayan resultados. No es creer en uno mismo como nos enseña el mundo. ¿Y por qué digo que el mundo nos enseña? Porque cuando vemos un programa, una película, nos sometemos a una enseñanza. Y si no está preparado para lo que va a oír,
será evangelizado a través del contenido que ve y que disfruta. Eso lo puede cambiar, eso lo puede influenciar, eso lo puede impactar. Por eso digo que el mundo enseña a la gente a tener fe, pero en lo que quieran, partiendo de tener fe en uno mismo, que la verdad está dentro de la persona. Cometan errores y así encontrará la luz que está en usted. Pues si cree en usted mismo, todos los errores que cometan se convertirán en su fuerza. Para el mundo, esto que acabo de decir es una verdad divina. Para Dios es una herejía. Para muchas sociedades, partiendo de las secretas, esta es una verdad divina, entre comillas. Para Dios es una herejía, porque creer en uno mismo implica con frecuencia desafiar la autoridad. Creer en uno mismo implica con frecuencia cometer errores, transgresión. ¿Contra qué? Contra las reglas. Un mal testimonio a ojos de Dios. Pero por la fe bíblica, por la fe ¿en quién? En Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los patriarcas, ellos agradaron a Dios por esta fe que estamos aprendiendo o reforzando. Ellos vivieron una vida que refleja ¿qué? Su fe en Dios, que demostraba su creencia genuina en Dios y su palabra, Dios y su verdad, en Dios y sus promesas. Le creyeron tanto como para obedecerle, para implementar sus palabras en sus vidas y que se haría realidad lo que decía. Pero ¿qué de nosotros? La gente que alcanza un buen testimonio, ¿qué tiene? Lo básico, lo rudimentario. Esto no es la gran revelación. Todo el que tiene un buen testimonio, ¿qué tiene? Póngame otra vez Hebreos 6:1. ¿Sabe qué tiene? ¿Sabe que maneja muy bien? ¿Sabe que implementa en su vida a la perfección? Fe en Dios. Si eso no está claro en su vida, usted está en problemas. Porque es lo básico. Y si no entiende esto, no merece que se le dé a conocer mayor revelación. ¿Por qué? Porque si no entiende lo básico, ¿cómo va a entender lo mayor? Lo más elevado. ¿Y por qué sabemos que no se entiende? Porque cuando va a hablar, no sabe hablar, es torpe. Y porque su vida no lo demuestra. ¿Qué? Que tiene fe en Dios. ¿Qué? Que aprendió la fe en Dios. Versículo 6 de Hebreos 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, por la fe es la única manera de vivir una forma que refleja que creemos de manera firme y completa que Dios es galardonador de buenas obras. Dios nos recompensa por las cosas que hacemos y sus recompensas son eternas. Estas tienen repercusiones eternas, tienen que ver con una experiencia de reino, porque lo eterno siempre tiene que ver con el reino, lo eterno del Señor. Que aquel que camina con Dios, cree en Dios y ama a Dios, será alguien que agrade a Dios y creerá que Dios es galardonador de sus buenas obras. Ahora, ¿qué tiene que ver las obras con la fe? Ojo, estamos hablando de la fe en Dios. Todo esto es básico, es rudimentario. ¿Acaso no somos salvos por la fe únicamente? Pues bien, si yo le preguntara, ¿usted estará en el reino de los cielos? Miren, si realmente se está haciendo la tarea, cumpliendo su deber, ¿cuál? Filipenses 3:14, crecer y madurar, entonces usted me contestaría que sí. ¿Por qué? No por lo que usted ha hecho, esas buenas obras, obras realizadas en la voluntad de Dios,
sino por lo que Cristo hizo por usted y por la humanidad entera. Es gracias, recuerden, el Evangelio, gracias al Evangelio. ¿Y dónde está el Evangelio para salvación? Resumido, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Y es gracias a su muerte, es gracias a su sepultura y es gracias a su resurrección. Ahora, miren la importancia de la fe. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Preguntémonos, ¿cuál es la voluntad de Dios para quien está perdido en su pecado? ¿Cuál es? La voluntad de Dios para todo aquel que está perdido en su pecado es creer en aquel que fue enviado, en Cristo Jesús. Creer en Él, que es la provisión, es el Redentor, es el Salvador, de manera que sí o sí necesitamos recibirle. Por ello, si alguien le dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, contéstele, verdad es. Únicamente los que han recibido el regalo gratuito de la salvación por la fe, por la gracia de Dios, ellos se salvaron, no por decir Señor, Señor, sino por entrar en un nuevo pacto por medio de la fe, gracias a oír ¿qué? El Evangelio. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es la reacción de ellos ante lo que acaba de decir el Señor. De modo que cuando esta gente oye ¿qué dijo el Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, vuélvalo al versículo 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo reaccionan ahora ellos? Vuélvalo al versículo 22. De inmediato ellos comienzan a enumerar ¿qué? Sus obras. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Muchos milagros. ¿Vieron cuál es el problema? Que ellos creyeron que por sus obras eran salvos, que eso les daba entrada en el reino de los cielos. Ellos creyeron que tenían parte para ser salvos, que por eso ellos merecían ser salvos, que es algo que se trata de fe. Y sí, es correcto, junto a las obras, error. Luego, ¿eran ellos salvos? No. ¿Perdieron la salvación? Nunca la tuvieron. El motivo, no entendieron el Evangelio. 1 Corintios 15, versículo 3 al 4. El Evangelio no es lo que yo hago para merecer la salvación. Ese no es el Evangelio. Eso quebrantaría lo que es la gracia, violaría toda comprensión de la salvación como un regalo que gratuito, como algo que Cristo compró para nosotros. Él fue quien la ganó, Él lo hizo, y nosotros nos hacemos solamente ¿qué? Receptores de ese gran regalo. Así que si alguien insiste diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, hay que responderle, es verdad, solo quienes reciben la gracia de Dios, confesando sus pecados, buscando el perdón por la fe, porque creyó en Dios mediante oír el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento no es una obra para ganar la salvación, pues nadie puede arrepentirse y acercarse a Dios a menos que Dios mismo le atraiga a Él. El arrepentimiento es una respuesta a la fe. Viene por oír el Evangelio, buscando la misericordia por la sangre de Cristo. Y cuando alguien hace eso, puede tener la certeza que tendrá la seguridad eterna, un seguro por siempre de que estará ¿dónde? En el reino de los cielos, de que entrará y permanecerá allí. Pero ¿qué hizo a esta gente de la cual nos habla el mismo Señor en Mateo 7? Empezaron a hablar de ¿qué? En el versículo 22 empezaron a hablar de sus obras, sobre sus hechos, ¿verdad? Las que hicieron en su nombre, es decir, las que hicimos
por ti. A eso se refiere cuando dice que en tu nombre hicimos. A lo que se refiere es lo que hicimos por ti. Y oído, lo que nosotros hacemos por Dios no es el evangelio del reino. No, el evangelio es lo que Él hizo por mí, lo que Él hizo por usted. ¿Qué pasa entonces con estos personajes? Ellos invirtieron totalmente el evangelio. Y en vez de centrarse en Cristo, se centraron ¿en qué? En sus obras. Y no ¿qué? En la suficiencia de la cruz, allá en el Gólgota. Y cuando no se entiende esto, no se capta el mensaje fundamental, primario, rudimentario, la importancia de ¿qué? La fe bíblica, la fe en Dios. No es fe con obras la base para ser salvos. Nuestra salvación no depende de lo que hacemos, solo depende de lo que Cristo hizo. De ahí que Cristo diga en el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca hubo un tiempo en el que los haya conocido. A eso se refiere en esta parte, si usted estudia el griego. Apartados de mí, hacedores de maldad, anárquicos, gente sin ley. Y aquí está la clave. Cuando se recibe la gracia, se despierta en nosotros un celo por la ley de Dios. ¿De qué hablo? La ley nos enseña a amar. Por lo tanto, se tiene un celo de demostrar que el amor unos por otros. Obviamente, ellos están enfocados en sí mismos, no en Dios, ni amar a su prójimo. Pensar que se puede hacer una cantidad de obras suficientes para adquirir un sitio en el reino de los cielos, pues bien, es ahí donde le dice el Señor a esas personas hacedores de maldad, porque se cree que nuestra experiencia de salvación se basa en lo que nosotros hacemos y no en lo que Él hizo. Ahora, ¿quién realmente tiene fe en Dios? Hombre, pues aquel que quiere ser fiel a Dios. Lo vuelvo a decir, ya no como pregunta, sino como una afirmación. Quien realmente tiene fe en Dios, quiere ser fiel a Dios, y por Dios hace lo que sea que le pida. Y lo hace de ipso facto. Si la fe no es demostrable, entonces la fe del tal es vana. Si la fe no es demostrable, entonces la fe de tal es muerta. Eso es como alguien que dice, yo fui limpio por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué no le sirve al Dios vivo? Porque yo encuentro en Hebreos capítulo 9, versículo 14, que para eso Cristo nos limpió, para que le sirvamos al Dios vivo. Entonces, si no le está sirviendo a Dios vivo, entonces no ha sido limpio por la sangre de Cristo. Pues por los frutos nos conocerán. Y está fingiendo la fe. Es un falso hermano. No es realmente salvo. Ya que la fe bíblica es demostrable. Quien tiene esa fe quiere ser fiel a Dios, quiere vivir una vida digna de elogiar, y van a querer comportarse justamente. ¿Por qué? Porque son salvos. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando en serio sus vidas, porque queremos conducirnos en justicia, comportarnos rectamente, porque ahí es cuando manifestamos ¿qué? La gloria de Dios. Para eso fuimos creados. ¿Para qué? Para reflejar el carácter de Dios. A eso fuimos llamados, y para eso se supone fuimos redimidos. Juan 6:28 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Impresionante. Impresionante pregunta. Veamos la respuesta. 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, está hablando Jesús de una obra, pero no su obra, no mi obra.
Esto no es para descontextualizar y esto no es para torcer el versículo. Esto no es para decir, ve, ahí está. Si ve que somos salvos por las obras, porque Jesucristo mismo está diciendo que creer es una obra. Sí, pero no suya, no mía. Es una obra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de quién, de vosotros, pues es que don de Dios. En definitiva, no somos salvos por las obras, pero la obra de la que habla aquí Jesucristo es la fe, es creer en quien Dios ha enviado. Por eso la fe es muy importante para Dios. Por consiguiente, la fe es el pilar de la salvación, es la vía para ser reconciliados con Dios. No es fe para ser reconciliados por Dios y obras para poder entrar en el reino. No, herejía. Es una fe en la obra de Jesucristo, en la cruz, que fue suficiente para salvarnos, reconciliarnos y llevarnos al reino de Dios. ¿Y qué es esto? La obra de Dios. Ahí está la mitad del versículo Juan 6:29. Esta es la obra de Dios. Nuevamente, nuestra salvación se basa en la obra de Jesucristo. Las buenas obras son el mero resultado de haber recibido una salvación tan grande. Ahora, ¿tenemos esa fe en Dios? Para saberlo, ¿qué hay que hacer? Examinarse. Para saberlo, ¿qué debo hacer, pastor? Probarse a usted mismo. No para condenarse, sino para convicción y para seguridad. Porque dice, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5, examinaos a vosotros mismos. ¿Qué significa esto? Oigan, pónganse a prueba. Propósito, si estáis en la fe. Continúe con la lectura. O sea, si están caminando correctamente, probaos a vosotros mismos. ¿Qué evidencias dan o tienen? ¿Documentan su fe? Prueben que están en la fe. Enseñen, saquen sus certificados, sus credenciales de que son creyentes en verdad, a la luz de la verdad de Dios. Saque las pruebas de que usted realmente viene de estar en la voluntad de Dios y que usted considera que está ahora mismo en la voluntad de Dios. Pero demuéstremelo. Eso es lo que nos dice la palabra acá. Pruébenlo. No es solo bla, 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 bla. Si su fe no puede ser documentada, lo digo con todo el dolor y con mucho cariño, para que se arrepienta, se es un falso creyente. Prueben que Jesucristo está en ustedes. Y bueno, si está confundido respecto a este tema, lo más probable es que Cristo no esté en usted, ni usted esté en Cristo. No está gozando de una relación de pacto con Dios. Porque alguien que es creyente, que se prueba y dice, sí, a la luz de la verdad bíblica, pastor, yo soy creyente. Es más, pastor, aquí están las pruebas de que así es. Yo le saco pruebas y mañana espero contar con más pruebas de que realmente estoy en la fe. Porque vivir por fe no es solo para usted, pastor, es también para mí y para todo aquel que recibió el Evangelio. Vivir por fe. Fe en Dios, el Dios vivo. Pero si seguimos comiéndole cuento al mundo, cree en ti mismo. No importa, te equivocaste, eso te va a convertir en una mejor persona. ¡Falso! Versículo 5, ¿no conocéis? Estamos a la mitad del versículo prácticamente.
¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué significa en el griego esta palabra, descalificado? No puede probar que realmente Cristo está en su vida. No puede probar que tiene fe. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia. No es una persona que realmente esté interesada en ser fiel a Dios. ¿A quién engaña? ¿Por qué se engaña? Está claro que no tiene a Cristo. Porque si lo tuviera, sería cada vez más fiel, más consagrado. Estaría sirviéndole. Y como no hay eso, entonces se encuentra que descalificado. No perdió la salvación, sencillamente nunca la tuvo. No la perdió. El que esté descalificado no significa, ay, perdió la salvación. Porque cuando se recibe la salvación o recibir el evangelio, la salvación nunca se pierde. Pero cuando la persona no se examina y no se prueba a sí misma para ver si realmente está en la fe, para conocer si Cristo está en su vida, lo más posible es que esa persona nunca haya sido salva. Si llega a la iglesia, se sienta en una butaca, sale de la iglesia, hace que ora, pero no es una persona que le interese, que sea un apasionado por ser fiel a Dios. Pero yo hice la oración de fe. Sí, lo hizo tal vez emocionalmente, pero no partiendo de la realidad de que hay un Dios que lo quiere salvar y que si no lo salva, se condena, se pierde. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y no está hablando de obras, está hablando de fe. Y el bautizo, ¿dónde lo dejamos? Es el producto de creer. Esa es la evidencia. Examinemos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que asegurarnos de nuestra fe. Y la fe de este tipo, que agrada a Dios, produce obediencia. La fe en Dios nos salva, pero la obediencia, bíblicamente hablando, siempre, y usted puede estudiar la Biblia a fondo y encontrará que la obediencia está conectada con la fe, va de la mano con la fe. A mí no me digan que él es creyente y es desobediente a lo que Dios manda. No es creyente, está fingiendo. No es creyente, es un falso hermano. No es creyente, es un peligro ese hermano, porque es falso, y todo lo falso es peligroso. Ahora, yo no tengo esperanza, pastor. Claro que la tiene. Arrepiéntase y reciba el evangelio y reciba a Cristo como tiene que ser. No es tarde. Yo pienso que si uno oye un mensaje de este tipo, es para eso, no es para que se condene. Ya la persona, claro, puede decidir, sí, pero la fe siempre está conectada a la obediencia. Y es ahí cuando las obras son importantes. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, pero debemos tener obras. Si es que decimos tener ¿qué? Juan 6:29, la obra de Dios. Si decimos creer en el que Dios ha enviado, entonces debemos tener obras, porque tenemos la obra de Dios. Tenemos que comprender que como nuevas criaturas, mire que nadie dice amén, sellados por el Espíritu Santo, nuestra vida debería ser notablemente diferente, libre de traumas. Ay, es que yo ahora estoy en Cristo, pero vivo traumado. Falso, usted no fue cambiado, porque dice la palabra: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que recibe a Cristo es mudado en una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, los vicios pasan, los achaques pasan, los complejos pasan, las ataduras pasan, los temores pasan. Ya es libre, porque Cristo es sobrenatural para cambiar su vida.
Entonces, si me vienen a decir, téngame paciencia que yo estoy en Cristo y ahí voy, pues pensémoslo muy bien, porque en Cristo hay un cambio. Todo el que reciba a Cristo, sino Cristo, sería falso. Su obra en la cruz sería una mentira. La resurrección hubiera sido una mentira y vana sería nuestra fe. No, Él cambia a la gente. Es una nueva criatura. Es un ser regenerado de los traumas de la infancia, de los vicios, de la desobediencia, libre de los malos hábitos y de las costumbres. Ahora, no puede que tal vez vaya en algún momento. Sí, puede pasar, pero no es porque usted lo quiera, no es porque usted lo planee, no es porque lo haga a propósito. Se descuidó y cayó, pero como usted realmente tiene a Cristo en su corazón, se programa enseguida para no volver a caer. Y dice, si yo caí hoy en esto, mañana no caigo en eso. Y tú me ayudas, Señor, y no caigo en eso. Y no caigo en eso. Porque yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en mi vida. Yo soy un nuevo hombre. Yo soy una nueva persona. Y está comprometido en la obra de Dios, sirviéndole y dándole honor a Él. Esa es la evidencia ¿de qué? De nuestra salvación. Ahora, ¿está usted comprometido en la obra de Dios, sirviéndole y dándole honor a Él? Sinceramente, no nos vamos a engañar, porque ese es el fruto de nuestra salvación. Pues ser salvos por la gracia de Dios implica que esa gracia obre en nosotros para producir ¿qué? Obediencia, señores, obediencia, abrazando sus mandamientos, abrazando sus principios, abrazando sus leyes, lo que Dios dice, qué está bien y qué está mal, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es, a mí no me vengan con el Antiguo Testamento, a mí no me vengan con lo de Levítico, a mí no me vengan con Deuteronomio. No, porque el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo, y el Hijo del Hombre no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y el que haga uno de estos mandamientos muy pequeños será grande en el reino de los cielos. Así que el que está en la fe en Dios cree y confiesa lo que Dios quiere, ama a Dios y a su pueblo y a su palabra. ¿Para qué? Para demostrar la justicia que se nos confiere cuando recibimos la salvación. Y eso demuestra la gloria de Dios. ¿Qué? Una vida de rectitud, sabiendo qué hacer y qué no hacer. Pues los que están en la fe efectivamente permanecen ¿en qué? En la palabra de Dios. Permanecen obedientes, son humildes, aborrecen el pecado, solo quieren estar en la voluntad de Dios. Y de esta manera demostramos que el carácter de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no es que físicamente nos parecemos a Él. Es que tenemos el carácter que se perdió cuando se pecó y que solo se recupera cuando se recibe el Evangelio. Mientras tanto no. Y nadie se levanta por creer en sí mismo. Nadie. Fuera esa mentira esotérica. Es una mentira del diablo. Alguien que es de fe solo quiere estar en la voluntad de Dios, demostrando su carácter. ¿Por qué? Porque está en la fe en Dios. Muéstrame una persona que persevera en las pruebas, en esos tiempos difíciles y dolorosos. Si yo no tuviera fe, no estaría aquí parado. Porque tengo fe, puedo estar parado aquí. Y que persevera hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Y cuando Él venga, nos va a sanar definitivamente. Cuando Él venga por nosotros, nos va a restaurar definitivamente. Cuando Él venga por nosotros, nos va a bendecir totalmente. Cuando Él venga por nosotros, nos va a consolar totalmente. Muéstrame una persona de fe y yo le mostraré una persona que depende de Dios en oración. No hace una oración fuera de la palabra de Dios. Orar con fe
es orar con base a la verdad de Dios. Porque recuerde, la palabra fe da origen a la palabra verdad. Y el que tiene fe en Dios, tiene la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya para finalizar voy a hacer unas preguntas difíciles y dolorosas. ¿Reflejamos más el carácter de Jesús hoy que cuando iniciamos nuestra fe? ¿Ha avanzado nuestra madurez espiritual desde el día en que aceptamos a Cristo? ¿Es nuestra semejanza a Cristo más notoria ahora que al principio? Estas preguntas no son para autocondenarse, y menos para que se dude de la salvación. Examinarnos. ¿Estamos viviendo más como Jesús en comparación a cuando lo recibimos? ¿Ha transformado el Espíritu Santo nuestro carácter para parecernos más a Él? ¿Somos más parecidos a Jesús hoy que ayer? ¿Tiene pruebas de ello? Enséñelas entonces. Déjenos ver a Cristo en usted. No debemos resignarnos al estancamiento con el paso del tiempo. ¿Qué está aplicando de la palabra que lo está madurando, haciéndolo crecer, para que Dios, como resultado de su obediencia, lo lleve a aprender cosas, le enseñe más, dándole un mayor discernimiento? Es que deberíamos crecer más y más en madurez, ser capaces de tomar cada vez mejores decisiones para poder tener una influencia cada vez mayor. ¿En quiénes? En los que nos rodean. ¿Con qué fin? Para justicia, para santidad, para la gloria de Dios. Y la premisa es que debemos estar creciendo y madurando en nuestra fe. Deberíamos estar volviéndonos más como Él. Porque si eso no es así, entonces grave. Y es algo muy grave. ¿Por qué? Porque no está teniendo lo único que agrada a Dios, fe en Él. Si no tiene lo básico, no puede tener lo mayor. Si no entiende algo como esto, y se lo digo así, con mucho cariño, no se lo digo para que no vuelva. Si este mensaje hoy no lo entiende, afecta a la iglesia, no solamente a usted. Entonces no vuelvo a la iglesia. Eso no es amor, eso es egoísmo. Si amara, no piensa así y se dispone a entender lo rudimentario, porque estas son cosas rudimentarias de la Biblia. ¿Qué? Fe en Dios es algo elemental en la vida de cualquier cristiano. Y yo no veo aquí ninguna persona nueva que nos visite por primera vez. Y si hay alguien, no sé si nos visita por primera vez, bienvenido, pero no veo a alguien que venga por primera vez. Examinémonos, porque deberíamos estar madurando y siendo cada vez más como Cristo. ¿Qué se debe hacer? Sencillo. Implemente el mensaje que hoy ha recibido a su vida y en general la suma de la palabra de Dios. Es que la madurez en su vida es el resultado ¿de qué? De la medida de reverencia que se tenga hacia la palabra de Dios. Si su vida no está enfatizando la Biblia, hay un problema. Y ese problema, ¿cómo se va a manifestar? Con falta de madurez, de obediencia. Y en vez de andar en el Espíritu y hacer la voluntad de Dios, va a estar luchando con el pecado y estará viviendo una vida en derrota, cuando deberíamos estar creciendo y madurando, cada vez más siendo como Él. Hoy, más como Él. Mañana, más como Él. Pasado, más como Él. Y así hasta que Cristo venga
o nos llame a su presencia. Póngase sobre sus pies, levante sus manos al cielo y dígale al Señor lo que Él está esperando que usted le diga. Que sea sincero y se disponga para ser la persona que Dios quiere que Él sea, a vivir la vida que Dios quiere que usted viva, partiendo de algo importante: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Si extendieres a mí tus manos, dice el Señor, que se levanten las manos caídas, se fortalezcan las rodillas paralizadas. No tienen porque no piden. El que dice Dios me dio lo que le pedí es porque oró, le buscó, pidió y recibió. Y pídale a Dios: Señor, ayúdame a implementar tu palabra. Pídale a Dios en esta hora. Pídale a Dios en esta hora: Señor, ayúdame a implementar tu palabra en mi vida. Ayúdame a implementar este mensaje en mi vida. Porque yo debería estar creciendo y madurando. Yo no debería estar estancado. Yo debería tener evidencias de que realmente tengo la obra tuya en mi vida. He creído en el que tú has enviado, en Jesucristo. Señor, ahora en el nombre de Jesucristo me dispongo a ese cambio, me dispongo a esa vida de fe, me dispongo a ser un hombre de fe, me dispongo a ser esa mujer de fe, me dispongo a ser ese hijo de fe, me dispongo realmente a creer, confiar, realmente a depender de ti y no de mí, realmente a depender de la obra de Cristo, realmente a depender de lo que Él hizo por mí, para yo ser salvo, realmente salvo, y con el fruto mostrar que lo soy, en el nombre de Jesucristo. Ir a nuevos lugares de revelación. Es nuestro deber crecer y madurar. Vamos adelante a la perfección. Avanza hacia el llamado supremo. Esa oportunidad de servir a Dios, que únicamente se haga en Cristo, y en Él crecemos hacia la santidad. Sigamos adelante, sigamos adelante. Hoy se cae menos de lo que se cayó ayer.
de